Del libro del Génesis. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos, ya que no me has dado descendientes? Un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham cayó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos.
naciones. Se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En estos días hemos estado leyendo algunas lecturas respecto del llamado que Dios hizo a Abraham. Leíamos cómo después de un largo tiempo Dios no se había manifestado, revelado, y después de que transcurren varios siglos, Dios se revela a Abraham. Abraham era un hombre ya de 75 años y su esposa Sarai era estéril. No habían podido tener hijos. Y recordemos que en el Antiguo Testamento la esterilidad era como una maldición. Morir sin haber tenido hijos era como no haber vivido, el no poder trascender en los hijos. Era algo como una maldición. Dios se parece a Abraham. Dios quiere echar a andar su plan de salvación. Esa salvación que desde el jardín del Edén prometió a nuestros primeros padres. Y Dios va a llamar a este hombre a los 75 años, siendo ya un anciano, viejo, sin hijos. Dios va a revelarse a este hombre. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, deja tu país, a tu parentela, a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios quiere echar a andar el plan de salvación con Abraham, también con nosotros, hermanos. Dios quiere operar, obrar, actuar su salvación en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a romper con aquellas ataduras, con aquellas ligaduras emocionales más íntimas y más profundas que podamos tener, que logren impedirnos que el plan de Dios pueda realizarse en nuestras vidas. Abraham tenía que dejar su país, su patria, su gente, sus parientes, su parentela,
y aún a su propio padre, a su propia madre. Dios así se lo pidió para poder llevar a cabo el plan que quería realizar en él. Tú y yo, hermanos, ¿a qué tenemos que renunciar? ¿De qué tenemos que desapegarnos? Que nos pueda impedir que Dios pueda actuar con toda libertad en nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, como con Abraham. Dios también desea que entremos en ese llamado, en ese plan, en ese designio que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Pero si permanecemos atados, apegados, bloqueados, acariciando pecado, no va a poder ser posible que el plan de Dios se realice. Retardamos, hermanos, el plan de Dios, la acción de Dios. Retrasamos, echamos a perder sus planes si no estamos dispuestos, como Abraham, a partir, a salir del país, de la parentela y de la casa de nuestro Padre. Si no rompemos los yugos, las ataduras, las ligaduras, el pecado, si no rompemos las ligaduras con el mundo, con el demonio, no podemos permitir que el plan de Dios se eche a andar, comience, inicie nuestras vidas. Dios le dice que tiene que dejar todo esto para ir a la tierra que Él le va a mostrar. Y aquí la tierra es la vida nueva, es la vida de la gracia, es la vida en Cristo. Si tú y yo no estamos dispuestos a escuchar, a obedecer a Dios, no podremos poseer la tierra, no podemos vivir la vida de la gracia, la vida nueva, la vida del Espíritu. Dios nos llama, como Abraham, a que dejemos el pecado, dejemos el mundo y rompamos con las opresiones del demonio para que entremos en la vida nueva, en la vida de la gracia, la vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha ganado, nos ha adquirido, nos ha comprado con su sangre preciosa. Dios le promete a Abraham, le dice: haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Dios le promete a Abraham que a partir de él hará nacer un gran pueblo. Dios espera, hermanos, que tú y yo entremos en su plena voluntad, en su perfecto plan, para que tú y yo formemos parte de ese pueblo nuevo, de la iglesia, del pueblo de sacerdotes, de reyes y de profetas. Dios quiere hacer nacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Si tú, hermano, estás dispuesto a dejar el pecado, a romper las relaciones con el mundo entendido como el conjunto de ideas, filosofías que se oponen y contradicen a la palabra de Dios, si no rechazamos al demonio con todos sus engaños y sus seducciones, no podrá brotar esta vida nueva, no podremos formar parte de este pueblo nuevo de Dios. Dios realmente que quiere hacernos hombres nuevos y mujeres nuevas. San Pablo nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que todas las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura y forma parte del nuevo pueblo de Dios, del verdadero Israel. Venimos a ser hijos de Dios. Y además le dice: te bendeciré. Uno entra en la bendición, hermanos, cuando uno deja el pecado, cuando uno deja los apegos a lo que sea, cuando uno renuncia al mundo, cuando uno pelea contra el mal y alcanza la libertad. Uno entra en la vida de la bendición, porque Dios es Dios de bendición. Dios a todos nos quiere bendecir. Él quiere que entremos en la bendición, y en la bendición se entra a través de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Esto es lo que primeramente Dios le promete a Abraham. Dice: engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Y en verdad que Abraham ha sido engrandecido. Su nombre, su persona
a lo largo de todos los tiempos ha sido Él conocido y le conocemos ahora como el Padre de la fe. Abraham, por su fe, porque le creyó a Dios a sus 75 años, él le creyó a Dios, que se le reveló que haría de él nacer un grande pueblo, que lo bendeciría y que le daría una tierra. Abraham, por su fe, ha sido engrandecido, de tal forma que Abraham ahora es nuestro padre. Abraham es el padre de la fe y nosotros ahora somos hijos de Abraham porque hemos creído como Abraham en nuestro Señor Jesucristo, y a través de la fe somos hijos del Padre Celestial. En verdad vemos como realmente Abraham, por haber creído, ha sido engrandecido, y Dios engrandece a los hombres y a las mujeres que le creen, aún en lo imposible, aún en la oscuridad, aún en los obstáculos, en los conflictos. Dios engrandece al hombre, a la mujer, que saben poner toda su confianza en Él, aunque no vean, aunque no sientan, aunque no hayan camino. Dicen: Dios, te creo, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Dios, tú lo dices y yo te creo. No hay justo defraudado, hermanos. No hay justo engañado. Dice la Biblia que jamás se ha visto a un justo. Y justo es aquel que confía en Dios, aquel que pone su confianza en el Creador, en su palabra. No hay justo defraudado. La fe no defrauda. La fe justifica. La fe salva. La fe bendice. Y la fe engrandece. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Tú mismo serás una bendición. A la vez que Dios engrandece a Abraham, nos engrandece a nosotros, hace de nosotros, hermanos, una bendición. Y hace mucho que no les digo, ¿verdad? Yo siempre decía esto: yo soy una bendición, y quiero repetirlo el día de hoy porque yo así lo creo, que Dios me ha hecho a mí una bendición, y Dios nos hace a todos bendición cuando nos convertimos en canales de su gracia, cuando nos mantenemos en la fe a pesar de las circunstancias adversas. Dios puede hacer de nuestras vidas canales de bendición para nuestros demás hermanos. Dios espera, hermanos, que tú seas bendición para tu familia, bendición para tus hermanos, bendición para tus vecinos, bendición para aquellos que te rodean. Hermano, ¿está siendo bendición? Amén. Esperamos que sí. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Fueron las promesas que Dios quiso a Abraham: bendecir a aquellos que le bendijesen, que le bendijeran. Igualmente sigue aconteciendo. Dios bendice a aquellos que bendicen al justo, al que confía, al que pone su confianza en Él. Igualmente, aquel que maldice a un justo se las tendrá que ver con Dios. Se las tendrá que ver con Dios, hermano. Cuidado con levantarte contra un hombre de Dios, contra una mujer de Dios, contra un hombre que ha puesto su confianza en Dios, porque te la verás con Dios. Te la verás con Dios. Si tú te atreves a maldecir a alguien que ha puesto su confianza en Dios, serás reo de la maldición que tú mismo has lanzado contra aquella persona. Como David mismo dijo: ay de mí si yo levantase mi mano contra el ungido del Señor. Cuando Saúl lo andaba persiguiendo, David nunca se atrevió a tocarlo, porque él sabía que Saúl, aunque ya había entrado en rebeldía, aún todavía el Espíritu de Dios se posaba sobre él, y David nunca se atrevió a levantar la mano contra Saúl, sobre el cual estaba el Espíritu del Señor. Tampoco nosotros nunca nos atrevamos a maldecir a nadie, ni a un justo, ni a un hombre, una mujer de Dios, ni tampoco a nuestros enemigos, porque Jesús nos ha enseñado aún al enemigo llenarlo de bendición, llenarlo de gracia, y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Hermanos, estas promesas que Dios hizo a Abraham
también son para cumplirse en cada uno de nosotros. Dios le toma a Abraham este acto de fe, se lo toma como justicia, porque ya Abraham era viejo, su esposa era estéril. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios a pesar de sus circunstancias adversas y negativas. Abraham cree, y eso a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando tú y yo creemos, aunque las circunstancias físicas digan lo contrario, se opongan, vayan en contra de la palabra de Dios. Un hombre de 75 años, al cual Dios se le aparece, se le revela y le dice: te daré un hijo. Y no solamente esto, sino que le dice: de ti haré nacer una gran nación. Abraham le cree que Dios es capaz de hacer cosas imposibles, de llamar a las cosas que no son para que sean. Así lo dice el libro de los Romanos 4:16 siguientes, que Abraham creyó contra toda esperanza. Y él ya, aunque su cuerpo había perdido la fuerza, el vigor, creyó que Dios podía llamar a las cosas que no son como si fuese, y que Dios levanta incluso a los muertos para darles vida. Esto agrada sobremanera a Dios, hermanos. Agrada cuando tú y yo no nos dejamos guiar por las circunstancias físicas, por las circunstancias que pasan y cambian. Dios se complace cuando tú y yo somos capaces de creer en su palabra, porque su palabra no va a fallar, porque su palabra no va a errar, porque su palabra va a llegar a tiempo. Y tarde que temprano todo aquello que Dios haya hablado se cumplirá, porque su palabra es como fuego y martillo que quebranta la roca. No habrá nada que detenga la palabra de Dios, no habrá nada que pueda detener las promesas, las alianzas y los pactos de nuestro Dios, porque Dios es fiel a su palabra y Él está detrás de su palabra para ponerla por obra. Repito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas que Dios hizo a Abraham no se cumplieron al otro día, como muchos de nosotros queremos que a la semana, a los 15 días, ver las promesas cumplidas. Si no, Dios se equivocó. Si no, nos peleamos con Dios. Si no, nos murmuramos, nos quejamos y hasta terminamos yéndonos de la iglesia, yéndonos de los grupos de la oración. Nos apartamos, nos enojamos, quedamos con resentimiento con Dios porque decimos: Dios no me oyó, Dios no me escuchó, Dios no me ama. Quedamos frustrados. Pero gracias a Dios que Abraham supo creer, hermanos. La promesa tardó como unos 25 años. ¿Cuántos años? 25 años. Y tú ya estás desesperado porque llevas 1 año, o 2, 3, o 4, o 5 años. Y estás ya desesperado porque aún todavía no ven las promesas cumplidas. Habrá cosas que se te cumplan al año, otras a los 5 años, otras a los 10 años, otras a los 15 años, otras a los 20. Y habrá cosas, hermanos, que tal vez no seas capaz de ver, pero no por eso Dios habría de fallar. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Yo personalmente puedo decirte que cuando hice mi curso de iniciación en 1987, ahí el Padre dijo: aquí hay 3 jóvenes que Dios llama al sacerdocio. En aquel momento yo no acogí aquella palabra de Dios como para mí. La escuché, la almacené en mi corazón. Yo no tenía aún todavía la capacidad del entendimiento para yo poder pensar que aquella palabra era para mí. Pero después del 87 al 2005, ¿cuántos años son? 18 años. Después de 18 años, aquellas palabras de aquel humilde sacerdote se hicieron realidad, hermanos. Fue un tiempo duro, difícil. La palabra de Dios tiene que atravesar roca, tiene que enfrentarse con problemas, con dificultades, tiene que romper, tiene que resquebrajar, tiene que abrirse paso. Pero la palabra de Dios saldrá victoriosa, se cumplirá, no puede regresar a Dios vacía, tiene que cumplir su cometido. Demos un aplauso a Dios, a su palabra, que se cumpla.
aparece Abraham en varias ocasiones. En la lectura que hemos leído el día de hoy, dice que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham. Hermano, no temas tampoco tú, porque las promesas y la palabra de Dios aún todavía no se cumplen en tu vida. No temas, no tengas miedo. Sé creyente, sigue confiando, sigue esperando en Dios, sigue aferrándote, agárrate de Dios, confía en Él con todas tus fuerzas, que el demonio no te haga desistir, el pecado y el mundo. Tú sigue confiando en esas promesas de salud, de prosperidad, de libertad y de vida que el Señor tiene para ti. Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Hermanos, Dios es nuestro protector. Él es nuestro guardián que no duerme, ni de noche ni de día reposa. Él está protegiendo su palabra, Él está guardando nuestras vidas, y tengamos la plena seguridad que si nos mantenemos en fe y confiados en Dios, su palabra llegará a irrumpirá, se manifestará, se revelará en nuestras vidas. Pero no dejemos que entre el temor, porque el temor es veneno al poder de Dios. El temor impide, el temor bloquea, obstaculiza la acción de Dios, la manifestación de su palabra, porque el temor es fe, pero en sentido negativo. Podemos incluso llegar a hacer milagros, pero negativos, con el temor, con el miedo, porque lo que tememos es lo que atraemos, es lo que nos viene. Por eso Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Abraham tuvo que pelear, Abraham tuvo que esforzarse, porque avanzaba, se hacía cada vez más viejo. Dios le habló a los 75 años, ya tendría aquí algunos 90, y aún todavía no venía la promesa, no venía el hijo prometido por Dios. Y a veces podemos desanimarnos, podemos cansarnos, aventar la toalla, aventarlo todo y pensar que fue un engaño, que fue una farsa, que Dios nos engañó. Pero no, hermanos, Dios no engaña a nadie, Dios no defrauda a nadie, Dios es fiel, Dios es veraz. Dice la palabra de Dios que todo hombre, toda lengua sea mentiroso y Dios sea veraz. Dios es veraz. Abraham creía que sus bienes los iba a heredar un criado, un sirviente, pero el Señor le dice: ese no será tu heredero, sino que uno saldrá de tus entrañas. Uno saldrá de tus entrañas, hermano, de las entrañas. Los milagros, las bendiciones salen de las entrañas. La fe se está gestando internamente. Si tú crees, si tú confías, si tú concibes, tarde que temprano darás a luz ese milagro, esa promesa, esa bendición. Pero primero hay que gestarla, hay que concebirla, que se forme en nuestras entrañas, en nuestro vientre, en nuestro ser, para que llegue el momento en el cual se pueda dar a luz. Abraham tuvo que ser tal vez formado en la fe, tuvo que ir creciendo en la fe para que ese hijo se fuera gestando y pudiera así llegar el momento en el cual él fuera dado a luz. También nosotros, hermanos, si tal vez no hemos recibido alguna gracia, alguna bendición, es porque a lo mejor hemos abortado las bendiciones, hemos abortado las gracias, no hemos sabido concebirlas, no hemos sabido formarlas en nuestras entrañas, en nuestro ser, porque la fe se va gestando en nuestro interior. Si estamos llenos de temor y de pensamiento negativo, y que no se puede, es que es muy imposible, y que Dios no me escucha, y que Dios no obra, estás abortando tu promesa, tu milagro y tu bendición. Recuerda que tendrá que salir de las entrañas, de tus propias entrañas, de tu propia fe.
Dice, y haciéndolo salir de la casa, le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Era de noche, Dios saca a Abraham y le enseña aquel cielo estrellado, millones, millones, millones. Veamos cómo Dios ayuda a Abraham a que su fe siga vigente, a que su fe pueda seguirse formando, pueda seguirse creciendo, y así él pueda recibir el hijo de la promesa. Le dice: mira, así de estrellas, así será tu descendencia. Hermanos, tenemos nosotros también que ver el cielo estrellado de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que hay tantas gracias, tantas bendiciones, tanta palabra de Dios que quiere que se cumpla en cada uno de nosotros. Y así Abraham fue animado en la fe. Dios lo ayudó a que pudiera seguir creyendo para que la promesa se pudiera cumplir en él. Dice que Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. El Señor lo tuvo por justo. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión de esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham hizo lo que Dios le dijo. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Dios va a pactar con Abraham. Dios no necesita jurar. Dios no necesita hacer ningún pacto, porque Él es fiel y Él es veraz. Él es digno, hermanos, de nuestra confianza, de nuestra fe. Pero sin embargo, Dios va a hacer un juramento, Dios va a hacer un pacto con Abraham, para que en Abraham no haya ninguna duda. Y esto es lo que el Padre ha hecho con nosotros en Cristo, con el sacrificio que Cristo ha realizado en la cruz. Esa nueva y eterna alianza ha sido pactada, hermanos. Nosotros no podemos dudar, desconfiar de Dios, porque su Hijo es el signo de su pacto, de su alianza, de que Él no va a fallar, de que Él no nos va a defraudar, de que Él es fiel y veraz. Abraham parte aquellos animales por la mitad y Abraham espera a que Dios descienda. Abraham cae en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. Dios pasó por aquellos animales. Era lo que se hacía cuando se hacían pactos o juramentos: si no cumplo, que me pase lo que a este animal. Y eran 3 animales. Dios juró a Abraham que su palabra, que su promesa era fiel y verdadera. Dios le juró, aunque Dios no necesitaba jurar. Él juró para que Abraham no tuviera ninguna duda, hermanos. Tampoco nosotros dudemos. Hagamos un lado las dudas, luchemos, peleemos la batalla de la fe y mantengámonos firmes. Veamos el crucifijo, veámoslo constantemente y veamos que en Cristo el Padre ha sellado esta alianza, este pacto de salvación. Dios no nos puede fallar. Si aún siendo pecadores, si aún estando en el pecado, en el mundo, corrompidos, Dios nos salvó, cuánto más ahora que la sangre de Cristo ha sido vertida sobre cada uno de nosotros, nos bendecirá, nos salvará, nos auxiliará. Hermanos, pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque Él es digno del que le creamos, de que pongamos en Él toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra vida. Él es Dios y nos ama profundamente. En una ocasión el Padre Pablo me dijo esto:
el mayor homenaje que podemos ofrecerle a Dios es el homenaje de la fe. Una vida rendida delante de Dios. Dios, yo confío en ti, en los prados de fresca hierba, en las aguas tranquilas, pero también en el valle tenebroso, en el valle de la muerte. Dios, confío en ti, aunque no te vea, aunque no te sienta, y como decían los santos, aunque me mates, porque a veces parece que es Dios el que nos arrincona, el que nos oprime. Dios nos ama profundamente, hermanos, y nuestra mente, nuestras capacidades mentales, emocionales, no alcanzan a poder percibir, a poder comprender el mover de Dios. Por eso somos invitados a abandonarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un acto de fe. Entreguémosle al Señor nuestras dudas, nuestros temores, nuestras quejas, murmuraciones. Entreguémosle al Señor esas promesas y esas palabras que Él nos ha confiado, que Él nos ha dado. Hagamos un poco de oración. Padre Celestial, en esta tarde queremos pedirte perdón porque hemos desconfiado, porque hemos dudado, porque te hemos dejado, te hemos abandonado. Queremos pedirte que nos perdones, que nos ayudes, que nos auxilies, que tengas piedad de nosotros, Dios. Mira, Señor, mira nuestra vida. Algunos desanimados, apagados, entristecidos porque tardas. El corazón siente, piensa que tardas, pero sabemos que tú nunca llegas tarde. Siempre llegas en el momento oportuno, adecuado. Señor Dios, anímanos, anima nuestra fe, anímanos a levantarnos, a fortalecernos, a seguir caminando, Dios, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no palpemos. Señor Dios, que podamos confiar, que podamos descansar en ti, Dios, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres eterno, tú eres veraz, Dios, tú eres veraz, tú eres fiel. Tú nunca nos has engañado ni defraudado, nunca has llegado tarde, Señor, aunque así lo pensemos, así lo creamos. Tú eres veraz, Dios, tú eres veraz, tú eres fiel, tú nunca nos has... Así lo pensemos, así lo creamos. Tú eres Dios bueno, Señor. Eres Dios bueno con cada uno de nosotros. Te agradecemos todas las cosas, Señor, aunque así lo pensemos, así lo creamos. Tú eres Dios. Renovamos nuestra fe en ti, Señor Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Jesús.